Bueno chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Voy a empezar llamando a lista. Bueno, voy a iniciar. Brenner Santiago. Presente, profe. Listo. Alexander Álvarez. Buenas tardes para todos. Presente, profe. Buenas tardes. Natalia Arias, Daisy Natalia Arias. Presente, profe. Listo. Geraldine Berrío. Presente, profe. Muy bien. Abraham José del Castillo. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Marlon Steven Flores. Presente, profe. Muy bien. Juan Antonio Galíndez. Willington García. Luis Fernando Gómez. Jennifer Andrea González. Ángela Hurtado. Muy bien. Listo. Continuamos con Manuel Steven Madera. Carlos Andrés Montoya. Profe, con las buenas tardes. Buenas tardes. Jenny María Moreno. Diana Carolina Padilla. Bertulio Palacio. Profe, buenas noches. Hola Bertulio. Kenner Palacios. Profe, presente. Muy bien. Yasmín Pérez. Verónica Petro. Juliet Cristina Rendón. Diana Marcela Taborda. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Y Diego Andrés Villegas. Presente, profe, con las buenas noches. Buenas noches. Pregunto, chicos, ¿me faltó alguien? Profe, yo, buenas noches. Jesús, ¿cómo estás? Bien, profe, aquí embolatado con eso, pero bueno. Bueno, vamos a ver si esta sí es la vencida. Juan Gaviria. Presente, profe. Listo, Juan. Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la seguridad social, terminar ese tema de la parte de la seguridad social con las pensiones. Entonces voy a compartir la pantalla y luego vamos a hacer un ejercicio de nómina para que ustedes entonces puedan resolver el parcial que era el que íbamos a hacer hace 8 días
y pues por obvias razones no se pudo. Listo. Entonces, vamos a iniciar con lo que son las pensiones, ¿cierto? Entonces, en Colombia, pues todas las personas que hagan parte del sistema de seguridad social, pues tienen derechos a unos beneficios económicos como son las pensiones, ¿cierto? Entonces, las pensiones hay varios tipos. Primero podemos hablar de la pensión de vejez. ¿Qué es la pensión de vejez? Es aquella que se otorga a una persona que ya ha alcanzado pues la edad máxima para trabajar, que en los hombres es de 62 años y en las mujeres es de 57 años. Pero para alcanzar esa pensión de vejez yo debo cumplir con dos requisitos. Primero, pues, como les decía, el de la edad, tener la edad cumplida y tener unas semanas cotizadas. ¿Cuántas son las semanas que se deben cotizar en Colombia para poderse pensionar? Son 1.300 semanas, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo la edad y tengo las semanas cotizadas en el sistema, en cualquiera de los dos sistemas, entonces yo puedo acceder a una pensión. También puedo acceder a una pensión cuando estoy declarada como una persona que no tiene la capacidad para trabajar. Lo veíamos en la clase anterior, que cuando la incapacidad de una persona se excede muchísimo tiempo, ya la EPS deja de pagar esa incapacidad y la manda al fondo de pensiones. Es aquí donde el fondo de pensiones empieza a identificar que hay una persona que tuvo un accidente o que tiene una enfermedad laboral o que tiene una enfermedad común y que ya no es capaz de cumplir con sus labores, y por eso entonces se le da una pensión de invalidez a esa persona. ¿Cuándo se le da la pensión de invalidez? Cuando el staff de médicos de la AFP califican el grado de funcionalidad por esa persona por encima del 50%. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que ya no puede laborar. Y como ya no puede laborar porque está afectada en sus funciones por más del 50%, entonces se le debe dar una pensión de invalidez. Muchachos, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. es que están tan Fuerte y claro, callados profe. que yo pensé que no me estaban escuchando. Listo. La persona que llegó fue Felipe, ¿qué? Ah, no, profe, pero yo estoy en la mañana, tranquilo. Ah, ok, vale, gracias. Entonces, volvamos a los tipos de pensiones. También está la pensión por sobreviviente, que se le otorga a las personas o a un beneficiario de la persona que está afiliada, en caso de que esa persona afiliada fallezca. Aquí, ¿qué dice la norma? ¿Cierto? La norma dice que la pensión, dependiendo del sistema en el que esté, pero en general dice, la pensión la heredan el cónyuge o los hijos menores de edad hasta los 25 años, siempre y cuando estén estudiando. Entonces, si usted tiene una pensión, tiene derecho a esa pensión, o un menor de edad tiene una pensión, tiene derecho a esta pensión hasta los 25 años, pero debe estar estudiando, ¿cierto? Que es lo importante. Eh, o el cónyuge. Por ahí me decían, sí, profe, pero es que ella, la moza, también tiene derecho. Tienen derecho las personas que hayan convivido con con el afiliado, pero que demuestren que estuvieron más de 2 o 5 años conviviendo con él, no en una relación el uno en su casa y el otro en la otra. Y se les dará la pensión de acuerdo al tiempo que convivieron, ¿cierto? Ese será como la liquidación de la pensión para cada una de las personas. Bueno, mm,
En el sistema de seguridad social integral en Colombia, ahí pues obviamente la norma es supremamente grande y no la podemos explicar toda, ¿cierto? Pero existen algunos riesgos laborales y en esos riesgos laborales hay empleados que hacen unos aportes para financiar algunos beneficios o por ejemplo hay una norma o una de las reformas que quiere eh, instaurar el presidente y es que los que más cotizan también puedan subsidiar a los que no pueden cotizar. Y igual el sistema tiene un fondo para poder subsidiar a los que no pueden cotizar. Bueno, las cotizaciones y los aportes a, a la AFP o al fondo de pensiones por parte del empleado es del 4%, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? Hola Willington, buenas noches. ¿Me regalas Hola, tu profe, apellido, buenas por noches. favor? García. Listo. Yo te quito por aquí la falta. Listo, muy bien. Entonces aquí volviendo pues a la explicación. En Colombia existen dos tipos de régimen para poder tener las pensiones, que está el régimen de prima media, que es que conocemos como colpensiones, y también existe el régimen de ahorro individual, que es el que nosotros conocemos como las AFPs, que son privadas, protección y ese tipo de AFPs que son privadas, ¿cierto? Hay, cada uno de estos dos sistemas tienen unos pros y unos contras. En el régimen de prima media se dice que usted se pensiona y hasta el día que se muera usted tiene derecho a su pensión. En el régimen de ahorro individual usted está haciendo un ahorro y está capitalizando un dinero para cuando se haya retirado por vejez o por cualquier otro motivo, ¿cierto? Pero se dice que cuando a usted se le acaba ese ahorro individual, entonces la AFP no le vuelve a entregar dinero porque ya se te acabó lo que tenías ahorrado, ¿cierto? También es cierto que con el ahorro individual hay unos intereses muchísimo más amplios y estos ayudan a que la pensión rinda un poquito más, ¿cierto? Que es la plática. Ahora, si usted no alcanza a pensionarse porque no cumplió con las semanas que debía cotizar, pero si tiene la edad, en el régimen de prima media no lo van a pensionar, pero en el régimen de ahorro individual le entregan una cantidad o un porcentaje de ese dinero que usted ahorró como para que pueda disfrutar de él estando en vida, pero no alcanza a pensionarse, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para... Hola. Te pregunto, si una persona ya tiene las semanas y la edad para pensionarse, ¿cuánto, o sea, y deja de trabajar cierto tiempo, cuánto es el tiempo mínimo que puede dejar de trabajar antes de, pues, de tener, digamos, el tiempo justo? ¿Sí me entiende? No debería dejar de cotizar al sistema hasta que ya haya pasado los papeles. Es decir, si cumplió años hoy, mañana debe estar llevando los papeles para que lo pensione. Pero igual tiene derecho a su pensión, sino que esa diligencia se debe hacer muy pronto. Están diciendo que más o menos se están demorando 2 meses para hacer el estudio y mirar cuánto dinero tiene para entregarle la pensión. Más o menos 2 meses se están demorando. Eh, pero, pero no sabemos pues si sea verdad o no. Usted, en Colpensiones es más demorado, pero también depende mucho como de la cantidad de personas. Hay algo que yo no les expliqué esta mañana y es que, por ejemplo, voy a hacer un dibujito por acá.
¿Qué pasa con el tema de las pensiones? Las pensiones pues estamos en crisis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone que el sistema de pensiones funciona como una pirámide. En la base de la pirámide se encuentran ¿quiénes? Se encuentran las personas de menos edad y en la parte superior de la pirámide están las personas de más edad. Entonces, si en la base de la pirámide tenemos a las personas que están trabajando y aportando para el sistema, se supone que el sistema está bien, ¿cierto? Porque son más las personas que están aportando que las personas que están gastando, que están acá. Pero resulta que nuestra pirámide se encuentra invertida. Son muchas más las personas que tienen edad de estar pensionados que las personas que no están en edad de estar pensionados, es decir, los que todavía están trabajando, ¿cierto? Entonces, denme un segundito, muchachos. Entonces, esas personas que están en edad laboral, pues no son suficientes para aportar al sistema con tantas personas que están pensionadas. ¿Cuál es el alegato de la gente? Ah, no, pero es que yo ya ahorré, es que ese dinero es mío, es que ese dinero no me lo está regalando el Estado, ese dinero es mío, yo lo ahorré. Y es verdad, pero resulta que el Estado pues está en crisis por esta situación. Y por eso es que cada vez la tendencia o cuando vayan a hacer reformas laborales es que van a subir la edad o el tiempo de cotización para poder sostener el sistema. Listo. Profe, pregunta, Dime. ¿los hijastros también tienen derechos a la pensión? Ejemplo, si yo tengo una pareja y yo tengo un hijo menor de edad, obviamente no es el papá, pero yo conviví con él más de 5 años, ¿cierto? Como dice la ley. Y al él fallecer, yo sé que obviamente pues quedo pensionada yo, pero él también, el hijo mío, también un ejemplo, tendría derecho a la pensión o solamente tendría derecho yo. Solamente usted. Ah, O él reconoció al niño como hijo suyo. no, Bueno, pues no es mi caso, sino que estaba pues sí, preguntando. en ese caso sí lo tendría que haber reconocido, pero si no lo Ah, reconoció como hijo suyo, no tiene derecho. ya. No, si yo sé eso, O pues. sea, si no esté registrado, profe, si está registrado, sí, cierto. Exacto. Ya. Gracias, profe. Listo. Bueno. Regístrelo. No, pero no le digo pues que no es el caso que ya mis hijos, gracias a Dios, están muy grandes. No me tocó. Listo. Algunas personas que hacen aportes voluntarios a la pensión, es decir, si yo gano mucho dinero y me queda por ahí platica para ahorrar más dinero a mi pensión, ese acto tiene algunos beneficios tributarios. Es decir, si a mí me toca pagar declaro la renta y me toca pagar, entonces ahí también me hacen como una rebajita por estar pagando la pensión voluntaria. Y también pues ahí sabemos que hay una reforma que está ahí pendiente por gestionarse y lo que yo les Profe, explicaba ahorita con la pirámide. Cuéntame. ¿se puede tener pensión de invalidez y vejez? Eh, yo creo que sí. Primero lo Pues yo pensiona. tengo un concepto, ahí dice, una misma persona puede ser beneficiaria de la pensión de invalidez y la pensión de vejez, dependiendo del origen de invalidez, siempre que provenga de sistemas diferentes, es decir, una del fondo de pensión y la otra la ERE. Otro debe ser, digo yo, que por el accidente y otro ya porque ya cumplió el tiempo determinado, pero esa puede ser que se pensionó primero, como usted está diciendo ahorita, depende de lo ocurrido Y y depende el, del grado
Exactamente, que lo puede. Claro, depende del grado de invalidez que tenga. No es lo mismo una persona que tenga un grado de invalidez del 50% a una que tenga el 70%. Entonces también depende de los casos, se hacen como las liquidaciones de las pensiones. Y sí hay casos de personas que han sido pensionadas por invalidez y cuando cumplen la edad, entonces le suben el monto de la pensión. Porque ya entonces está cumpliendo con las dos condiciones. Pero como les digo, evalúan cada caso súper individual y mirando cada uno de los aspectos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda, muchachos, hasta aquí sobre las pensiones? Profe, no, sobre las pensiones todo está claro. Yo tengo unas duditas sobre los problemas, pero ahorita finalizar la clase le pido como una pequeña explicación, por favor. Claro que sí. Entonces vamos a hacer un ejemplo antes de empezar el taller. ¿Listo? Por aquí les tengo un ejemplo. Antes de iniciar, bueno, ya después de que terminamos las pensiones y todo lo que tiene que ver con la seguridad social, lo que sigue, muchachos, es que liquidemos una nómina con todo lo que hemos visto, con todo lo que constituye salario, lo que no constituye salario, con los devengados y los deducidos de un empleado. Entonces, por acá les tengo un ejemplo. Dice, la empresa ABC desea liquidar la nómina mensual para un empleado. Y estas son las novedades para este mes. Tenemos un empleado que se llama Javier Zapata. Antes de iniciar, yo les voy a leer cuáles son las novedades de Javier y vamos a identificar qué constituye salario, qué no constituye salario, qué es un devengado y qué no es un devengado acá. Entonces, Javier se gana un salario básico mensual, porque aquí allá arriba habíamos hablado que era mensual, de 1.500.000. ¿Ese básico es un devengado? ¿Sí o no? Sí. Listo. Las horas extras, ¿qué constituyen? Un devengado. Las bonificaciones. Devengado también. Un embargo. Eso ya se va en el otro. ¿Cómo se llama? Deducciones. Muy bien. Y aquí tenemos otras deducciones. ¿Perdón? Igual, deducciones. Listo. Entonces, tengamos en cuenta que los devengados se le deben abonar, pues es un dinero que pertenece al empleado, ¿cierto? Y las deducciones es un dinero que el empleado le debemos sacar, ¿cierto? No va a ser un devengado, sino que antes le vamos a restar ese dinero de la nómina. ¿Está claro? Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo de Javier Zapata. Yo por aquí tengo un formatico de nómina y vamos a empezar a trabajar en este formatico. Entonces el empleado se llama Javier Zapata. ¿Cuánto se gana Javier Zapata al mes? 1.500.000. 1.500.000. ¿Cuántos días laboró él en este mes? 30 días. 30 días. ¿Javier Zapata tiene derecho a auxilio de transporte? No. ¿No? ¿Por qué no? Sí. No, sí tiene auxilio. Porque trabajó Sí, que yo era 2 millones, profe. Que yo era a 2 salarios, perdón, 2 salarios mínimos. Listo, muy bien, sí tiene derecho. ¿Cuánto es el auxilio de transporte? 140.000. Listo, muy bien. Cuando me salen así los numeritos es porque la celda está muy pequeña. Si miramos aquí en la barra de fórmulas dice 140.000. Y de aquí, de arribita, yo puedo ir ampliando la celda. ¿Listo? Perdón,
Pero miren que aquí me equivoqué porque me están preguntando, son los días del auxilio del transporte. Días del auxilio de transporte son 30. Y aquí sí debo colocar el valor. El auxilio de transporte son 140.000. ¿Listo? Por eso era que esta casilla estaba más pequeña. Muy bien. ¿Cuánto se ganó Javier Zapata por comisiones? Aquí en el ejercicio me dicen. No tiene comisiones. Entonces, le colocamos un 0. Listo. ¿Cuánto se ganó Javier Zapata por horas extras? Vamos a ver qué me dice el ejercicio. Horas extras. 250. Muy bien. 250.000. ¿Este señor tendrá bonificaciones? Tiene 100.000. Listo. Entonces tiene 100.000 en bonificaciones. Y yo ya tenía la fórmula, pero entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos los valores que yo tengo aquí con azul. Entonces se debe de sumar lo que se ganó, más el auxilio de transporte, más las comisiones, más horas extras, más las bonificaciones. Y aquí nos va a dar el total de vengado, es decir, todo lo que este empleado se ganó. Ahora vamos a mirar cuáles son las deducciones, es decir, todo lo que le vamos a sacar por nómina a este empleado para pagar algunos conceptos, ¿cierto? Entonces aquí volvemos a repetir. El salario básico de él es de 1.500.000. A ese 1.500.000 le vamos a sacar el 4% y voy a volverlo a hacer para que podamos entender. 1.500.000 por el 4% que hace referencia al aporte que debe hacer el empleado, para la EPS, y otro 4% que hace referencia a lo que tiene que sacar para pensiones. Repito, del salario básico saco el 4% para EPS y del salario básico saco el 4% para pensiones. ¿Este empleado tiene que dar dinero para el Fondo de Solidaridad? No. ¿Tiene retención en la fuente? No. ¿Tiene embargos? No. Sí, tiene un embargo de Sí, 35. 35. Muy bien. ¿Tiene otras deducciones? Sí, tiene otra deducción de 100.000 Así está en pesos. deuda. 100.000. De 100.000, muy bien. Entonces aquí vamos a sumar todo lo que son las deducciones, es decir, todo lo que tenemos aquí en verdecito. Profe, una pregunta antes. ¿De dónde sacó ese 60%? ¿Lo sumó? ¿Le sacó el 4%? ¿Pero cómo lo hizo ahí? Mire, voy a volver a activo la fórmula con el Sí. igual, ¿cierto? El salario básico, que es 1.500.000, lo voy a multiplicar Por el 4%. por el 4%. ¿Listo? Y me da 60.000. Ah, caray. Listo. Entonces, el total de las deducciones de este empleado son 255.000. ¿Cuánto le vamos a pagar a este empleado? Le vamos a pagar. Mucho cuidado acá, muchachos. Activamos la fórmula. Entonces le vamos a pagar el total de del devengado menos las deducciones. O sea que a este empleado por este mes le vamos a pagar 1.735.000. ¿Listo? Profe, ahí lo restó, ¿sí o no? Le hice una resta. No. Profe, una pregunta, ¿y cómo sacó el total de vengado? El total Bueno, el de deducciones. Sumé todo lo que tengo en verdecito. EPS, las pensiones, los embargos y las otras deudas. Todo lo Listo, que está en gracias. verdecito se suma. Listo, muy bien. O sea, ahí lo sumó después de multiplicar todos por el 4 por 1.000. Y el embargo
y entonces sumó desde el 60 el primero hasta el 100. Muy bien, sí. Eso fue lo que hice. Profe, qué pena, una pregunta. Usted en la mañana nos explicó lo del auxilio de transporte, pero usted no le hizo el auxilio de transporte y era un salario de 2.809.000. ¿Y el salario? ¿Cuánto? De 2.809.000. Hola. Felipe, quita el audio, Felipe. Bajemos el micrófono, porfa. Gracias, listo. Destápela. Bueno, muchachos, vamos a hacerle la nómina a Javier, pero no la hagamos mensual, sino que hagamos la quincenal, ¿les parece? Profe, no son los mismos ejercicios que usted trabajó esta mañana con nosotros, ¿cierto? No, este es otro ejemplo. Uy, profe, yo me estoy enredando más. Ahí, eso que yo colocaba ahí eran 4 por 1000, 4 por 1000, y lo que hacía era sumar. Con razón, eso no daba. Ustedes me dirán, Entonces, si hacemos el primer ejercicio del que tenemos en el taller o si les el primero. Listo. Vamos a hacer el primero. Profe, qué pena. Mañana. Profe, qué pena. Lo que yo le estaba diciendo era que usted en la mañana hizo el primer ejercicio. No La base estaba en 2.809.000, pero usted no le hizo auxilio de transporte. Ajá. Y si había que darle auxilio de transporte. Y si había que darle auxilio de transporte, entonces ahí nos equivocamos fue todos. Listo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Listo. Entonces, para los que no estuvieron esta mañana, les cuento que este taller es el parcial que ustedes deben desarrollar y está abierta la plataforma hasta dentro de 8 días. Entonces, en este taller yo les pido que desarrollemos lo que hay en la nómina. Si usted lo quiere hacer en otro formato, no hay problema. Yo, sin embargo, les compartí el formatico de nómina que yo trabajo en la plataforma. Entonces aquí tenemos 4 ejercicios, más o menos así como los estamos trabajando, y la idea es que hagamos la nómina de cada uno de estos empleados. Entonces vamos a hacer el primero. En el primero me dice que este empleado, que no tiene nombre, tiene un salario de 1.709.000. Entonces tiene un salario de 1.709.000, ¿cierto? Que vamos a liquidar la nómina para 30 días, que tiene 30 días de auxilio de transporte y que la base con la cual vamos a sacar todos los deducibles, perdón, aquí me equivoqué, no leí bien el ejercicio. Me está diciendo, el salario de esta persona es de 1.709.000, pero aquí me está diciendo que tiene un salario en especie mensual de 1.100.000, ¿cierto? Entonces el salario de esta persona realmente no es 1.709.000, sino que es 1.709.000 más 1.100.000. Este es el salario de esta persona. Si le vamos a liquidar la nómina por otro valor, entonces estaríamos incurriendo en un error y este empleado nos puede demandar. Entonces realmente el empleado se gana ¿cuánto? 1.809.000, ¿no? Muy bien. 2 millones, profe, no son 2.709.000. 2.709.000. Muy bien. 2.800.000. No, 2.809.000. Eso, No les digo que sea 809.000. todo, ¿sí me ven? Bueno. ¿Ese empleado tiene derecho a auxilio de transporte, sí o no? Sí. ¿Por qué? Profe, no tiene derecho. No, porque está ganando 2 salarios mínimos. Gana más, no tiene derecho. ¿Cuántos son 2 salarios mínimos? 2.360.000, 320. Listo, entonces no tiene derecho a auxilio de transporte. No tiene derecho.
Por eso fue que Entonces ahí era profe donde yo estaba equivocado, o sea que no tiene. no tiene, sino que si no Ya, hacemos el ejercicio, no nos acordamos. esa partidita ahí como que no la he entendido muy bien. Listo. Entonces, como esta persona devenga más de 2 salarios mínimos, entonces no tiene derecho a auxilio de transporte. Aquí le vamos a poner un 0. Profe, mira que no se ha arreglado lo de la base. 2.809.000. Espérenme que esto tiene otro formatico. Ve, porque me está en este formato. Listo. Bueno, este empleado tiene comisiones. Tiene 1 millón en De comisiones. 1 millón de pesos. Muy bien. Tiene 1 millón de pesos en comisiones. No tiene horas extras. No tiene nada más, ¿cierto? Listo. No tiene bonificaciones. Y vamos a revisar el total de vengado. Muchachos, aquí es muy fácil. No tienen que volver a hacer todas las operaciones. Simplemente tienen que copiar la fórmula hacia abajo. Profe, pero no colocó el auxilio de transporte, los 140.606. ¿Por qué no tiene auxilio de transporte, muchachos? Ah, ya, sí, porque gana más del mínimo, ya. De 2 salarios mínimos, muy bien. Sí. Listo. Entonces este empleado vuelve y tiene la misma base para poder sacar EPS y pensiones. Ustedes en su ejercicio solamente tienen que hacer la fórmula una vez y copiarla hacia abajo. Yo, sin embargo, la voy a volver a hacer para que les quede claro, ¿cierto? Entonces sería el salario básico del empleado multiplicado por el 4%, igual. Y aquí lo mismo, el salario básico multiplicado por el 4%, igual. Este empleado no tiene ninguna deducciones aparte de las de ley, o sea que no tiene fondo de solidaridad, ni se le saca retefuente, no tiene embargos, no tiene otras deducciones. Así que el total deducido es estas dos solamente. Pero como aquí ya tengo la fórmula, solamente la tengo que copiar. Y lo mismo pasa con el neto a pagar. El neto a pagar entonces sería el total de vengado menos el total deducido. Me apagan por favor los micrófonos chicos. Listo. Y entonces este empleado en este mes se ganó 3.554.000 pesos. Jesús, apague el audio. Hola. Yo quedé con una duda al principio del salario, mejor dicho. Dime. En el ejercicio decía un salario. Bueno, es que ese empleado le están pagando el salario normal y le pagan también en especie. Entonces aquí me están diciendo salario en especie mensual de 1.100.000. Por eso es que a esta persona hay que tomarle esos 2 salarios. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Y sobre esos 2 salarios, ¿ya uno le empieza a sacar salud y pensión o solamente se toma sobre un solo salario? Salud y pensión. Este es el salario básico de él. Sobre este salario habría que sacar vacaciones. Yo sigo teniendo el mismo inconveniente con el cuadro. Con el... Me toca hacerlo.
Yo no sé qué le hiciste a ese formato. Si lo he descargado, lo he eliminado y he descargado el suyo. Malicioso. No sé qué le hizo al formato, pero mire que el formato tiene las fórmulas, hasta fórmulas tiene. Bueno, profe, yo tengo una duda con la pregunta 3 y la pregunta 4. ¿Y cuál es, cierto? Que aquí dice, Tomás Vergara desempeña como confeccionista y presta la siguiente devengación. Tarifa riesgo 1,044, prestación con ausencia 24 horas, ¿cierto? Esa 24 horas se le descuenta del día de trabajo, ¿cierto? Sí, o sea que aquí O sea, no se le hace vas la menos el día de trabajo que se divide los 30 días en 24 horas. es decir, que los días que les vas a liquidar la nómina a esa persona es de 29 días, no le vas a liquidar 30. Bueno, y la otra es la Elenita Vaga, desempeña como confeccionador y presta el siguiente devengado. Tarifa riesgo 6,96%. ¿Ese se le descuenta a dónde? Ah, no, ahí no tiene nada que ver con la nómina, sino que recuerden que yo les había hablado de los riesgos laborales, pero esa es una información para que la empresa pague la ARL. Ay, no, Ahí no hace ninguna clase de descuento. no se le descuenta nada en la nómina, ni Profe, yo te hago una pregunta. se le devenga de más. Dime. En el segundo ejercicio aparecen las comisiones vacías, pero más sin embargo está mencionado. En el segundo. Sí. Ah, no, pero no tiene comisiones. Ah, listo. Profe, qué pena, pero entonces la salud y la pensión se sacan del salario básico, no del especial. ¿Sabes lo que recibe dos salarios? Recuerden que el salario en especie también es un salario, también es el salario. O sea que se le tienen que sumar los dos salarios, porque el básico Se suman los dos salarios los dos. y depende de ese salario se saca el auxilio transporte y el auxilio transporte no, las deducciones pues de pensión y salud. Y de salud todo. Es porque el salario en especie también constituye salario normal. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, compañero. Listo, muchachos. Profe, ¿usted va a habilitar ahorita otro link ahí que se va a terminar el tiempo de esta reunión? Bueno, les pregunto. Eso estaba mirando por acá. Me quedan 10 minutos de la llamada. Pregunto, ¿me quedo para resolver dudas? ¿Habilito otro link? Ustedes me dirán. No, profe, genere otro, que estamos perdidos. Profe, sí, para que hagamos todos los ejercicios mejor. Entonces, denme un segundito. No se me vayan a ir todavía, ya voy a ir armando el... Profe, pero esta clase queda grabada también. Esta clase está grabada, pero la que sigue en el otro link no me queda grabada. ¿Listo? Es Listo, más, profe. voy a parar la grabación ya, porque si no la paro se me pierde. Entonces voy a generar el otro link y paro la grabación. Profe, pero no vaya a borrar lo de lo que hizo en el ejercicio para no poder tener una base. Ahí se los voy a dejar. Espérenme, yo por aquí. Una nueva reunión. Hoy sí no se los voy, esta vez no se los voy a borrar. Bueno, les voy a compartir por acá, por el chat de la llamada, el link. Pero denme un segundito, no se me vayan a conectar todavía para que me dé tiempo de parar la grabación. Y es que el computador se pone muy lento. Espérenme un momentito.